Buenas tardes, estudiantes. Entonces, vamos a concretar el tema que veníamos trabajando y que tiene que ver con la fuerza electrostática. ¿Listo? Entonces, ya habíamos visto entonces que si yo tengo dos cargas y esas dos cargas son positivas, entonces van a experimentar una fuerza de repulsión y que esa fuerza de repulsión va a ser igual para las dos cargas y que va a depender de la constante de electrostática, el producto de cada carga, ¿sí?, sobre la distancia al cuadrado, sabiendo que la constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Listo? Entonces, no voy a volver a repetir eso, simplemente vamos a avanzar y a ver unos problemas que tienen que ver con la ecuación, pero que no alcanzamos a trabajar la vez pasada. Entonces, digamos que tenemos tres cargas, ¿sí? Y entonces me dicen, ya sabemos cómo se calcularía la fuerza entre dos. Entonces vamos a ver cómo se calcula entre dos o más cargas una fuerza. Bien, entonces nos dicen acá que esta carga Q1 es de 2 microcoulombs, la carga 2 es de menos 4 microcoulombs y la carga 3 es de menos 6 microcoulombs. ¿Listo? Entonces me piden calcular, digamos que la fuerza resultante sobre Q3. Ahí me pueden preguntar sobre cualquiera de ellas, ¿listo? Pero no va a ser el mismo resultado, va a cambiar. Bien, entonces, no, calculémosla sobre Q2, ¿listo? Después ya van a entender, es que es más fácil para el gráfico, ¿listo? Entonces veamos. Lo primero que hago, el primer paso es determinar la interacción de fuerzas hacia dónde me lleva. Entonces, si yo solo analizara la carga 1 y la carga 2, el efecto que tienen es, por ser cargas diferentes, la fuerza es de atracción. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, este señor va a ser atraído. Como me interesa lo que pasa sobre la carga Q2, entonces sobre ella voy a dibujar un vector. Y este señor, digamos que está, ese para mí sería el vector de fuerza de la carga 1 sobre 2. Fuerza 1, 2. Ahora bien, voy a hacer lo mismo con la interacción entre la fuerza de la carga 2 y la carga 3. Como ven, estas dos se repelen porque son negativas. Entonces van a experimentar una fuerza de repulsión. O sea que esta fuerza sería algo así. Llamémosla de esa forma. ¿Listo? Digamos que entonces sería mucho más grande, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la escala. Algo ahí, listo. Y la azul, entonces es la fuerza de 3, 2. Bien. Entonces la roja representa la fuerza de fuerza que experimentan Q1 y Q2, que es de atracción. Y la azul, la fuerza de repulsión entre ellas dos. Entonces, si nosotros recordamos lo que vimos en física 1, dos vectores que apuntan hacia el mismo lugar, entonces se suman. O sea que yo puedo resumir ese gráfico en algo aquí así. Para sumarlos yo podría colocarlos entonces cabeza con cola. Entonces aquí está el primer vector, ¿sí? Y en la cabeza del otro ubico la cola del segundo vector. Y digamos que nos dio. Entonces yo defino que esa carga 2 se va a mover hacia el lado izquierdo del gráfico que tengo en este momento. Voy a colocar aquí los nombres F12 y fuerza 32. O sea que el vector resultante
iría cola con cola, cabeza con cabeza. El vector resultante yo lo puedo abreviar como un vector rosado que parte desde aquí hasta allá. Bien, ¿qué es fuerza resultante? Esto más bien va a ser un repaso de lo que ya hemos trabajado en algún momento, ¿sí? Pero pues digamos que uno como que a veces olvida algunas cositas, entonces por eso es válido empezar a trabajar para recordar todo. Entonces, empezamos. A ver, entonces, ahora, lo primero, bueno, una vez hecho el análisis de gráfico, voy a hallar cada uno de esos vectores, el rojo y el azul. Voy a empezar con el 1, 2. La fuerza 1, 2. Siempre la sumatoria la voy a hacer de 2 en 2. Será igual a la constante por el valor de Q1 por el valor de Q2 sobre la distancia al cuadrado. O sea, la formulita que ya conocemos. Fuerza 1, 2 igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Por Q1, 2 microcoulombs. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Por Q2. Q2 es negativo. Menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo lo dividido entre la distancia. Bueno, en el problema se me ha olvidado colocar eso. Voy a colocar que esto está a 40 centímetros y que esto está a 30 centímetros. Bien, como estoy hallando F1, 2, entonces es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, que es 40 centímetros. O sea, 0,4 metros, ¿sí? Hago la conversión de decímetros, metros, y eso al cuadrado por la formulita que tenemos acá. Bien. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, no sé si se está viendo un poco borroso, espero que ya haya mejorado un poco la imagen. Meto toda la información a la calculadora. Aquí la tenemos. Y bueno, digitamos 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6. En la clase que tuvimos la vez pasada lo hicimos sin calculadora, ¿no? Pero pues el 4, a ver, para no meter acá menos 4, entonces yo sé que todo me va a dar menos. Porque es 9 es positivo, el 2 es positivo y el 4 es negativo, más por menos da menos. 4 exponencial menos 6. Entonces eso nos da 0,072. ¿Cierto? Las unidades. Coulombs por coulombs dan coulombs cuadrados que se van a cancelar con esto. Esto nos va a dar metro cuadrado que se va a cancelar y nos va a quedar newton. Y esto dividido 0,4. Y nos queda newton. Igual a 0,4 y eso nos da 0,18 newton o 18 por 10 a la menos 2 newton. Bien, entonces ya calculamos cuál es el valor de la fuerza entre 1 y 2. O sea que este sería el vector rojo. Ahora, ¿qué me toca hallar? El vector azul, ¿cierto? Entonces voy a hallar la fuerza 3, 2. ¿Sí? La fuerza 3, 2 entonces, ¿a qué es igual? A 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por carga 3. La carga 3, ¿cuánto vale? Menos 6, ¿sí? Por 10, es menos 6 microcoulombs a la menos 6 coulombs por la carga 2, ya sabemos que es de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Lo divido entre la distancia, que son 30 centímetros, 0,3 metros al cuadrado. Y bueno, voy a calcular el vector 3, 2. O sea que, ¿qué estoy haciendo? Cojo estos dos vectores, calculo la fuerza resultante. Cojo estas dos cargas, calculo la fuerza resultante. Meto la información a la calculadora.
nos queda 9 exponencial 9 por el menos del 6 y el menos del 4, menos por menos da más, o sea, eso ya sé que me va a dar positivo. Entonces por 6 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6 igual 0,216 dividido 0,3 al cuadrado. No sé si el anterior lo elevé al cuadrado. 0,09. Ya rectifico el anterior. Listo. Entonces ahora el resultado de la fuerza, esto nos queda en Newton. Ya sabemos que coulombs cuadrado, con esto se cancela, ni metro cuadrado. 0,216 dividido 0,9. Eso nos da 2,4 Newton. Bien, corrijamos este de acá que no estoy seguro, creo que no lo hice. Entonces era 0,4 al cuadrado, ¿cierto? Sí, a mí se me pasó. Entonces aquí tengo que corregir porque no es 0,4, voy a subir un poco. No es 0,4 sino 0,16 porque es 0,4 al cuadrado. Entonces rectifico 0,072 dividido 0,16. 0,45 newton, o sea que es 45 por 10 a la menos 2. Como ven, el vector azul es más grande que el vector rojo. 0,45 el vector rojo y 2,4 newton el vector azul, mucho más grande. Listo. Entonces ahora explico una cosita que espero que hayan notado. Los signos de esto, aquí me había comido este signo, aquí el signo me dio menos y aquí me dio más. Los signos acá no se tienen en cuenta para la operación que viene. ¿De qué nos sirven los signos? Si usted obtiene un resultado negativo como lo indica acá, nos está diciendo que la fuerza es de atracción. Entre Q1 y Q2 hay una fuerza de atracción. Y si les da positivo significa que la fuerza es de repulsión. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el azul lo obtenemos como una fuerza de repulsión. Pero no significa nada más. O sea, no significa... Ahorita no debemos tomar más el signo positivo. Para eso nosotros hacemos la gráfica y ya sabemos que así este vector me haya dado negativo y este me haya dado positivo, yo tengo que sumar esos dos resultados porque los dos apuntan hacia el mismo lado izquierdo, tanto el rojo como el azul. Entonces paso luego a hallar la fuerza total, fuerza resultante, fuerza neta, usted verá cómo la llama. Lo importante es que resuma, ¿cierto? Todo el resultado de la operación. Entonces eso va a ser igual a la fuerza 1, 2 más la fuerza 3, 2. Pero es una suma vectorial. O sea, el vector 1, 2 me dio 0,45 newton. Más la fuerza 3, 2 que es 2,4 newton. O sea que fíjense que yo no tuve en cuenta que uno me había dado positivo y el otro negativo. Por eso es la importancia de hacer el gráfico iniciando, para que usted sepa qué debe sumar o no. Bueno, entonces la fuerza total, sumamos esto, nos da 2,85 newton. Y he resuelto el problema. Entonces, si por ejemplo nos dieran ahora un problema que era, bueno, aquí hay una carga positiva, aquí hay una carga positiva, aquí hay una negativa y aquí hay otra negativa. Q1, Q2, Q3, Q4. Distancias. Entonces, ¿qué hacemos acá? Quiero dejar claro, no lo voy a resolver todo, simplemente quiero aclarar una cosa. Digamos que aquí está a 50 centímetros, esto está a 20 centímetros, esto está aquí a, digamos, 50 centímetros. Bueno, Q1 igual a un microcoulomb, Q2 igual a 2 microcoulomb, Q3 igual a 3 microcoulombs y Q4 igual a, no sé, 4 microcoulombs. Y me piden hallar la fuerza resultante
digamos que sobre Q3. Entonces, empiezo con el gráfico. ¿Sí? Entonces, el gráfico puede quedarle un poco de vectores, entonces es bueno usar colores. Voy a empezar con 1, 3. Estos dos son de diferente valor, diferente carga, o sea, este es positivo, este es negativo. Entonces la fuerza es de atracción. O sea que este señor, porque es sobre el que me preguntan, se movería hacia allá. Digamos que yo represento eso con un vector así. ¿Listo? Esa es la fuerza 1, 3. Paso a la segunda carga, Q2 y Q3. O sea que cada una de las cargas la voy a relacionar con la que quiero hallar. Q2, entonces, que son también de igual carga. Voy a cambiar aquí una cosita para hacer algo diferente. Porque lo mismo que el anterior, entonces, ¿para qué? Aquí pongamos que esto es menos, ¿sí? Y que esto es, digamos que más. Bien. Entonces, estos dos son de carga diferente, entonces se repelen. Esta carga es de 3, esta es de 1, esto es de 1, entonces este vector debe ser un poquito más largo. Aunque la verdad no importa mucho ese concepto. F, 3, 2 o 2, 3, como usted la quiera llamar. ¿Cuál me faltaría? Me faltaría analizar qué pasa entre la carga 1, 4 y 3. Que son diferentes, o sea, la fuerza es de atracción, o sea que sería algo así. Listo. Y lo llamo fuerza 3, 4. Entonces, si me piden más o menos un gráfico, entonces empezaría 1, 3. ¿Hacia dónde va? Va hacia la izquierda. Digamos que es así. Fuerza 1, 3. El rojo va al sentido contrario. En la cabeza de 3 pongo la cola de el 3, del 3, 2. Esto sería F, 3, 2. Y luego tengo que ubicar la del 3, 4, que también va a la derecha y coincide con el rojo. O sea, algo así. F, 3, 4. Y el vector resultante, ¿de dónde a dónde va? Desde donde comencé, que fue acá, hasta donde terminé, que fue acá. Ese sería el método gráfico. Como por repasarlo. Pero entonces, para resolver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular primero 1, 3. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por 1. 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10. Perdón. Es sobre 3, ¿cierto? 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Sobre la distancia al cuadrado. La distancia que aquí hay desde la 3 hasta la 1 son 50 más 20, 70. O sea, 0,7 metros al cuadrado. Luego calculo F. Vamos a calcular la fuerza que hay entre 2, 3. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga 3. Bueno, la 3 ya sabemos que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Por la carga 2. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Pero esa carga, ¿sí? Aquí me faltó una cosita, qué pena con ustedes. La carga 1 es positiva, pero la carga 2, la carga 3 es negativa. Bien. Y aquí la carga 3 es negativa y la carga 2 también es negativa. Dividido la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué distancia hay? 20 centímetros. Entre en la 2 y la 3, vean, 20 centímetros. Entonces sé que es 0,2 metros al cuadrado. Bien. Voy a colocar la fuerza que nos queda, que es la fuerza 3, 4, ¿cierto?
9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la fuerza 3 menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs por la fuerza 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia. ¿Y la distancia cuánto es? La distancia que hay entre estos dos. Al inicio dije que, vean, que de acá hasta acá había 50 centímetros y aquí hay 20, significa que aquí habrán 30, o sea 0,3 metros al cuadrado. Simplemente mirar qué distancia hay y si no está explícita, pues hay que hacer alguna operación para obtenerla. Meto toda esa información a la calculadora. 9 exponencial 9 por 1 exponencial menos 6 por 2 exponencial menos 6 exponencial menos 6 igual dividido 1.4 igual a, eso nos quedaría entonces 0,013. Estoy tomando ahí una aproximación. Aquí que nos quedó, aquí nos quedó 0,49, ¿cierto? No me acuerdo. A ver, rectifiquemos. 9 exponencial 9 por 1 exponencial menos 6 por 3 exponencial menos 6 igual dividido 7 al cuadrado. 0,055. Sí, había cometido ahí un error. Newton. El segundo, 9 exponencial 9 por 3, ahorita pongo los signos, 3 exponencial menos 6 por 2 exponencial menos 6 igual dividido, esto es ¿cuánto? 0,2 al cuadrado, 1,35 Newton. Sí, ya hemos dicho el primero más pequeño, el segundo un poco más grande y este último es el que nos va a dar más grande. 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6 igual dividido 0.3 al cuadrado, 1,2. ¿Sí? Bueno, voy a rectificar esta última. 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6 igual dividido 0.3 al cuadrado, 1,2. Listo. Entonces el más grande resultó ser el vector rojo, porque es el que está más cerca. Este está a 10 centímetros más lejos que este de acá. Entonces la distancia, como es al cuadrado, pesa en este tipo de problemas. Listo. Los signos. Entonces este primero nos da menos, este nos da más y este nos da menos. Entonces, la fuerza entre 1 y 3 es de atracción. Sí, atrae. La fuerza entre 2 y 3 es de repulsión. 2, 3, menos por menos da más, sí, así repulsión. Y de 3, 4 es de atracción. Lo atrae hacia allá. Bien, los signos no los voy a tener en cuenta para la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante sobre la carga 3 va a ser. Entonces, dice que debemos, si miramos, esta 1, 3 va en sentido contrario. Entonces voy a restar F1, 3.
La de 2, 3, como va hacia la derecha, positiva, y como la de 3, 4 va hacia la derecha, positiva también. O sea que la fuerza resultante sobre 3, 1, 3 es 0,055 negativo. Más 3, 2, 1,35 newton. Más 3, 4, 1,2 newton. Y bueno, solamente tendríamos que sumar, o bueno, según los signos que nos dio, pero los signos yo los obtuve del análisis de la gráfica, no de los signos que obtuve acá. Eso nos dice que se va a mover hacia la derecha con un valor de 2,49,5, aproximadamente 2,5 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. O sea que todos estos, el efecto que voy a tener sobre la carga negativa Q3 es un vector hacia la derecha de valor 2,5 newton. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio con el cual pienso terminar, porque es que esto es simplemente una suma de vectores, ¿sí? Tema que ya hemos trabajado en algunos momentos de su vida escolar. Bueno, entonces veamos como un planteamiento de un problema. Digamos que yo tengo acá una carga positiva. Aquí voy a hacer uno complejo porque no pienso hacer más. Una carga negativa y aquí una carga negativa. Esta es Q1, esta es Q2, esta es Q3, menos Q3. ¿Sí? Entonces me dicen que esas cargas están ubicadas en los vértices de un triángulo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a repasar también lo de triángulos, ley del seno, ley del coseno. Todo eso lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a bajar esto aquí porque creo que no estamos viendo bien la pantalla. Entonces, estas tres cargas están ubicadas en los vértices de un triángulo. Q1 es igual a 2 microcoulombs. Q2 es igual a 4 microcoulombs, menos 4. Y Q3 es igual a 5 microcoulombs, negativo. Me dicen que ese triángulo, entonces, es isósceles. Que aquí esto mide, ¿sí? Tiene una abertura de 70 grados, ¿sí? Entonces 70 grados, 80 grados, que están en los vértices de un triángulo isósceles y que esto mide 20 centímetros. ¿Listo? Entonces me dicen determinar la fuerza resultante sobre la carga 2, o sea, sobre este señor. Bien, entonces empiezo como en los ejercicios anteriores. Primero tengo que hacer un análisis vectorial. Entonces, estos dos, la fuerza que experimenta estos dos es una fuerza de repulsión porque son iguales. O sea que este señor trataría de hacer esto. Y esta es la fuerza 3, 2, que es de repulsión. Por ser de repulsión yo sé que me va a dar positiva. Y estos dos señores experimentan una fuerza de atracción, ¿cierto? Porque son diferentes. O sea que la fuerza será algo así. Fuerza 1, 3. 1, 2, perdón. ¿Sí? Bien, entonces, listo. Entonces, ¿cómo sería el vector resultante? Para hacernos una idea de eso, yo tendría que hacer aquí un paralelogramo. Y sé que la fuerza resultante me tiene que dar algo así. Pero bueno, por ahora no lo voy a trabajar. ¿Qué empiezo por hacer?
empiezo a calcular la fuerza entonces 2, 3. ¿Cómo? Con la constante por el producto de la carga 1 y la carga 3 sobre la distancia al cuadrado. Bien, entonces reemplazo. 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb cuadrado por Q2. Q2 es 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Ese Q2 es negativo, pero ya saben que pues el signo aquí no nos va a decir mucho, porque ya lo tengo en el gráfico. Por Q3 menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia. Bueno, pues ya sabemos que la distancia es de 20 centímetros, 0,2 metros al cuadrado. Bien, introducimos todos esos datos aquí a la calculadora. 9 exponencial 9 por 4 exponencial menos 6 por 5 exponencial menos 6 igual dividido 0.2, 0.4 al cuadrado. 4,5 newton. Entonces ya sabemos que esto vale 4,5 newton. Listo. Ahora tengo que calcular, hacer el mismo procedimiento, pero ahora con 1, 2. Entonces K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Pero ahí tengo un inconveniente, y es que yo no sé esta distancia. Pero pues yo lo puedo calcular, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque sé que es un triángulo isósceles. Entonces yo sé que lo puedo partir por la mitad. Y si parto de ese triángulo por la mitad, entonces este ángulo y este ángulo ya lo sabemos, ¿cierto? Porque ese ángulo, entonces la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Menos 80, 100. Dividido 2, esto vale 50 grados y esto vale 50 grados. Una construcción geométrica sencillita. ¿Sí? Entonces mi propósito es hallar toda esta distancia. Entonces, ¿cómo la voy a hallar? Pues yo sé que si saco, yo hubiese podido trabajar con 40, ¿no? Pero voy a trabajar con 50. Entonces, el coseno de 50 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 20. Observemos el triángulo. Este 50, este triángulo, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Cierto? Por eso utilicé coseno, porque necesito hallar el adyacente. Entonces, el cateto adyacente es igual a 20 por el cos de 50. El cateto adyacente, entonces, será igual a 20 cos de 50. Eso me da 12,8. Yo lo voy a aproximar a 13 centímetros. Pero esos 13 centímetros es lo que mide hasta la mitad, ¿cierto? Y yo necesito toda la distancia. Luego sé que la base medirá 26 centímetros. Ahora sí, con eso puedo reemplazar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por Q1, 2 por 10 a la menos 6 coulombs por Q2. Entonces Q2 vale menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo dividido entre la distancia 26, 0,26 metros al cuadrado. Meto la información a la calculadora. 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6 igual dividido 0,26 al cuadrado. 1,06 newton. Listo. Entonces, esta fuerza azul es más grande, muchísimo más grande que esta roja, porque está más cerca, ¿sí? Y el valor de las dos cargas es mayor. Entonces, si hiciéramos como justicia, sería algo así. Y bueno, y el paralelogramo, entonces la hora lo traeríamos hasta acá. Pero bueno, matemáticamente no va a haber lío, porque
esto nos tiene que dar exacto. Listo. Entonces, yo ya obtuve dos vectores, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Voy a hacer el plano cartesiano. Entonces, voy a trazar aquí este plano cartesiano, aquí lo ven. ¿Sí? Y en ese plano cartesiano, entonces voy a ubicar los dos resultados, porque son dos vectores que obtuvimos, ¿cierto? Está este vector, que lo voy a hacer aquí más o menos así. Ahorita lo corrijo, no se preocupen. Fuerza 3,2 que me dio 4,5 newton. Y hay otro vector que es hacia allá, que es el vector de fuerza 1,2 que me dio igual a 1,06 newton. Bueno, para ya hacer, ahora voy a hacer una suma de vectores en un plano cartesiano. Entonces, para hacer eso necesito un ángulo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago? Vengo acá. Voy a hacer el plano cartesiano sobre el dibujo que tengo aquí arriba. ¿Para qué? Para hallar el ángulo. Entonces, este ángulo me dio 50 grados. Y este ángulo es entonces opuesto por el vértice. O sea que sé que con toda seguridad aquí vale 50 grados. Sí, tengo que mirar allá para sacar los ángulos. Bueno, y ahora usted puede proceder de dos formas. Hacer el cuadrito o simplemente hacer sumatoria en X, sumatoria en Y y bueno, y ya obtiene el resultado. Yo voy a ir de forma organizada para que me entiendan todos. ¿Sí? Porque a veces por el otro método pues uno se salta algunos pasos y de pronto no queda suficientemente claro. Este solo involucra dos, pero en la tareita yo voy a dejar unos vectores un poquito más interesantes, ¿no? Bueno, ustedes saben que la cuadrícula debe llevar dos cuadrículas más, dos cuadros más del número de vectores. Bautizo estos vector es aquí, nombre del vector. Entonces tenemos el vector 1, 2 y el vector de fuerza 2, 3. A esto y esto. Aquí voy a colocar sumatoria en aquí X, aquí Y y aquí la letra griega sigma para sumar. Bien, el 1, 2. La componente en X es de menos 1,06 newton. Tengo que anotar el signo. Entonces aquí va hacia la izquierda, negativo. En Y vale 0 porque este vector no tiene valor en Y. El vector 3, 2 en X 4,5 y es positivo porque apunta a la parte positiva, 4,5 y como este ángulo está tocando X, entonces X es coseno de 50 y me da positivo, cuarto cuadrante es positivo. En Y, menos 4,5 y ¿por qué negativo? Porque en el cuarto cuadrante Y es negativo por el sen de 50. Bueno, usted hace esta operación. 4,5 cos de 50. 4,5 por el sen. 3, y este es negativo, ¿sí? Y este medio positivo. Y hace la sumatoria. 1,06, perdón, menos 1,06 más 2,89 y 3,40. Bueno, ¿y usted qué obtuvo con eso? Usted obtuvo con eso entonces unos vectores que están sobre X y Y. Entonces, sobre X le está diciendo que vale 1,83. Como es positivo, entonces va hacia la barra. Y en Y, como es negativo, va hacia abajo. Entonces, ¿esto cuánto nos dio? 3,44. Perdón. 1,83 positivo y menos 3,44. Y luego acá, paso aquí. Y bueno,
yo lo voy a resolver matemáticamente, ¿listo? Pero esto es una idea de lo que estoy hallando. Bien, entonces eso se resuelve por Pitágoras. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,83 al cuadrado más 3,44 al cuadrado. No hay necesidad de poner signos porque toda cantidad elevada al cuadrado es positivo. Al cuadrado más 3,44 al cuadrado. Y raíz, perdón acá, raíz de la... Listo, la fuerza resultante es de 3,89, que lo voy a aproximar a 3,9 newton. Bueno, la verdad deberíamos dejar 4, pero bueno, voy a dejarlo así. Tengo que hallar todo, esto tiene una dirección, ¿no? Un sentido, ¿cierto? Entonces tengo que hallar ese vector. Fíjense que aquí me quedó casi vertical, pero no era así. Esto está corrido un poco hacia allá. Pero bueno, entonces veamos qué ángulos nos da. Tan de teta es igual a la sumatoria en y sobre la sumatoria en x por lo del tangente igual a cateto opuesto sobre adyacente. Tan a la menos 1 de y menos 3,44 dividido 1,83. Y listo, muchachos, entonces hallamos, o si usted prefiere, ven, menos 3,44 dividido, bueno, 1,83, no, dejémoslo así. Eso nos da menos 61,98 grados. Bueno, dejémoslo como menos 62 grados. ¿Eso qué significa? Que se está moviendo en sentido de las manecillas del reloj. Y hemos terminado entonces el problema. Bueno, entonces, cualquiera que sea el problema que hay que hallar sobre la carga que nos pidan el resultante, hacer un diagrama de vectores. Luego del diagrama de vectores tenemos que empezar a hallar la fuerza de la interacción, o sea, que el valor de cada uno de los vectores. Luego hallo las componentes de ese vector y luego Pitágoras y hallo el ángulo, dirección y sentido. Aquí porque no había necesidad, porque estaban en un mismo plano. Pero aquí sí nos toca entonces todo. Bueno, gracias muchachos, espero que les rinda en su tallercito, que practiquen. Hasta aquí iría la evaluación. Muchas gracias por la atención prestada, que estén muy bien.